Gloria a Dios. Vamos a leer Isaías capítulo 64, versículos del 1 al 4. Y dice: Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia, cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Verso 4 dice así: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Que el Señor bendiga su palabra. La traducción del verso 4 es una traducción un tanto confusa. Ahí hay un juego de palabras un poco difícil de expresar, de entender, incluso de leer, ¿no? Como que dice: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Leyendo en una traducción actual, no la Reina Valera 1960, sino una traducción más actual, dice así: ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en él. ¿Cuánto dicen amén? Dice: quien actúa a favor de los que esperan en él. Y es el tema que vamos a ver esta mañana, porque esperar es confiar. ¿Cuánto dicen amén? Esperar es confiar. Esperar es lo mismo que confiar. Cuando esperamos, lo hacemos porque estamos confiando en que el Señor hará, en que el Señor es suficiente, en que Dios es soberano, en que Dios puede hacer todas las cosas mejor que nosotros. Entonces esperamos en Él, no tenemos ningún afán, no tenemos ninguna impaciencia, porque estamos esperando en la paz de Dios y por lo tanto confiamos en lo que Dios va a hacer. Eso es esperar en el Señor. Esperar en el Señor es confiar. A veces desconocemos que Dios quiere seguir trabajando y de hecho Dios trabaja y actúa, como hemos leído, en favor de ¿quiénes? Dice, de los que en Él esperan. Dios trabaja y actúa en favor de los que en Él esperan. Dios trabaja no en aquellos que se esfuerzan en trabajar por sí mismos, en hacer por sí mismos, sino que Dios trabaja y actúa en favor de aquellos que en Él esperan. Porque hay una gran diferencia entre lo que tú y yo podemos hacer para Dios y el favor de Dios para con nuestras vidas. Porque sabemos que Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y al séptimo día, dice la palabra, todos hemos leído, Génesis 1, dice que al séptimo día, ¿qué hizo Dios? Descansó. Pero Dios descansó no porque estuviera cansado, porque Dios no se cansa. Dios no descansó al séptimo día porque estuviera cansado. Dios descansó, ¿por qué? Porque había concluido su obra, porque había hecho todo lo que tenía que hacer y entonces al séptimo día descansó. Es como cuando tú y yo tenemos un día de trabajo, ¿verdad? Un día fructífero en el Señor. No sé si le ha pasado a usted alguna vez un día en el cual ha podido hacer muchas cosas buenas, muchas cosas, y cuando digo buenas, para mí lo bueno que puedo hacer es esto, lo que sea concerniente a la obra de Dios. Lo demás no tiene valor, ¿no? Y cuando alguno un día hace algo bueno para el Señor y es fructífero en el Señor, cuando llega la tarde te sientes bien porque has hecho
lo que debías de hacer. ¿Cuánto dicen amén? Pero cuando pasas el día aciago, perdiendo el tiempo, sin hacer nada, tumbado o sentado o mirando a las nubes, y pasa el día y pasan las horas y el día pasa y llega la noche y un día más, a mí me preocupa mucho que pasen los días sin que ocurra nada. Una de mis oraciones cada mañana es orar al Señor para que el Señor haga cosa nueva, haga algo, que sea un día diferente, que salga algo importante, que algo ocurra, no que cada día sea igual que el anterior, porque si no, qué vida más monótona, qué vida más aburrida. Yo no quiero vivir así. Yo quiero vivir en la pasión, en el celo por la casa de Dios, por la obra de Dios, en hacer mi trabajo con entusiasmo, porque el éxito consiste en el entusiasmo, en la pasión que uno le pone a la hora de hacer las cosas. Cuando hacemos las cosas de cualquier manera, Dios no obra. Amén. Entonces, pero Dios sigue trabajando. Dijo Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Pero Dios quiere trabajar no para aquellos que trabajan para sí mismos, no para aquellos que trabajan anclados o cimentados en sus méritos propios, en sus propias obras, en sus logros personales. No, Dios no trabaja en ellos. Dios trabaja en aquellos. Dios trabaja mucho más para aquellos que esperan en Él, para aquellos que confían en Él, para los que esperan en Él y por lo tanto demuestran que sus vidas están descansando y confiando plenamente en el Señor. Amén. Que estamos totalmente de acuerdo en que fuera de Él nuestra vida pues es una bancarrota en todos los sentidos. Yo no sé si usted tiene convicción de esto, de que su vida fuera del Señor sería una bancarrota natural y espiritual. Yo lo tengo muy claro y por eso no me voy de la presencia de Dios, no me alejo de la presencia de Dios. Aleluya. Porque si no, mi vida o la vida de cualquiera de ustedes, estoy seguro que fuera del Señor, la bancarrota está asegurada. Amén. Pero hay que tener convicción. Muchos no tienen esa convicción en sus vidas y por eso se alejan del Señor, se separan del Señor, pierden la confianza en el Señor, pierden la confianza en la visión, en el llamado, en el ministerio incluso, y piensan que, bueno, que están de más, piensan que les va a faltar, y qué equivocación más grande es esa. Dios se agrada totalmente con aquellos que viven en la convicción absoluta de que separados de Él nada podemos hacer. Amén. Juan capítulo 12, entonces Dios trabaja, como has dicho, en favor de los que en Él esperan, de los que en Él confían, Juan capítulo 12, versículo 26, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Servir a Dios, hermanos, trae honra a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Servir a Dios trae honra a nuestras vidas. Ahora bien, eso no significa que servir a Dios traiga el favor de Dios a nuestras vidas, porque podemos hacer mucho sin el favor de Dios. No quiere decir que no dejemos de hacer o de servir, porque servir a Dios trae honra a nuestra vida, claro que sí, por supuesto que sí, pero eso no significa que traiga el favor de Dios a nuestra vida. Él no nos bendice
por algo que nosotros hacemos. No es a cambio de lo que hacemos que obtenemos el favor de Dios para con nuestras vidas. No es un trueque, es decir, yo te sirvo y por ello tengo merecidas todas las bendiciones en mi vida porque me las he ganado y porque te he servido. Eso es un error. O si no, leamos la Biblia cuando los dos hijos que estaban en la casa del padre, en la parábola del hijo pródigo, ¿qué le pasó al que se quedó en la casa y al que nunca se había ido de la casa? Que cuando regresó el otro hermano mayor y el padre se volcó con él y le besó, le abrazó, le hizo fiesta, mandó matar el mejor becerro, llamar a todos los amigos, vecinos y celebrar una gran fiesta. Entonces el otro hermano, el que siempre había estado en la casa, se llenó de envidia, se llenó de celos amargos y entonces le fue a reclamar al padre y no quiso ni entrar a la fiesta porque estaba totalmente enojado. Y entonces le dijo a su padre: Padre, yo siempre te he servido, yo nunca me he ido como mi hermano, yo siempre he estado a tu lado y a mí nunca me has hecho una fiesta, a mí nunca me has congratulado ni agasajado como estás haciendo con mi hermano. Y el padre le dijo: mira, hijo, yo siempre he estado contigo y tú siempre has estado conmigo, pero tu hermano se había perdido y ahora ha regresado y ha vuelto a la casa. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, este hijo que siempre había permanecido en la casa se pensaba que era merecedor de las bendiciones del padre, porque nunca había hecho lo que había hecho su hermano, porque se creía mejor que su hermano, porque se creía que era el mejor, el que siempre había estado con el Padre, y que por eso merecía todas las bendiciones. Pero hermanos, ese no es el camino correcto, ese no es el camino que Dios nos quiere enseñar. Dios no actúa como un negocio, como yo te sirvo y por ello tengo merecidas todas las bendiciones en mi vida porque me las he ganado. Dios bendice y trabaja en favor de los que en Él esperan. ¿Cuánto dicen amén? De los que confían en Él. Y el favor de Dios no se mide por hechos, sino que el favor de Dios se inclina hacia aquellos que confían plenamente en Él. Yo no sé cómo estará usted de confianza con el Señor. Si ha ganado en confianza en este tiempo o ha perdido la confianza en el Señor. Algunos pierden la confianza en el Señor. Hemos cumplido exactamente el día 15, un año exacto en el cual apareció esta pandemia. 15 de marzo del 2020. Apareció como una amenaza para la humanidad y los augurios de esta enfermedad pandémica han traído y traerán todavía desazón, desconfianza, dudas a muchos creyentes. Muchas iglesias aún no han conseguido sobreponerse a esta situación. Muchos ministerios aún no han conseguido. He visto ya por Lima algunas grandes iglesias que están cerradas. He visto en la Javier Prado 2 grandes iglesias que están cerradas, que están en alquiler. Quiere decir que la pandemia les sobrepasó, porque el sistema religioso se vino abajo, porque los templos se cerraron a cal y canto, porque las personas ya no quieren venir a la iglesia, porque la gente tiene miedo de salir de sus casas, porque la gente tiene... Y entonces entonces es complicado, lo sé, pero han tenido que cerrar sus puertas o buscar alternativas, pero seguramente hay una infinidad de creyentes que antes acudían a los cultos de una iglesia los domingos o entre semana y que hoy viven atemorizados quizás bajo la amenaza todavía latente de esta enfermedad y no viven en la confianza de vivir por y para Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y no digo que tengamos que ser imprudentes
y exponernos de una forma imprudente ante esta enfermedad. No estoy hablando de eso. Lo que sí es que no podemos perder la iniciativa en nuestra vida de seguir cumpliendo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si te dejas superar por el miedo, por el temor, por la inseguridad, por las dudas, por la incertidumbre, por la desconfianza, entonces ya el diablo ha ganado la batalla, el diablo te ha vencido, el enemigo ha conseguido sembrar lo que quiere sembrar: confusión, mentira, ignominia, desazón, desconfianza, desánimo, y entonces todo se va a venir abajo porque has perdido la confianza en el Señor. Y esa iniciativa debe ir siempre dirigida en entender que su favor, o que el favor de Dios es hacia nosotros. No se puede comprar, no se pueden hacer méritos para recibir más bendiciones que otros, porque eso no depende de ti ni de mí, eso depende de Dios, porque Dios es el que da y Dios es el que quita. Dios es el que hace la herida y Dios es el que la sana. Dios es el que hace absolutamente todas las cosas, porque ni aún un cabello de nuestra cabeza caerá sin que Dios lo permita. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios trabaja en favor de los que en Él esperan, de los que en Él confían. Porque los favores de Dios en nuestras vidas brotan de Él sin el esfuerzo del mérito humano, del mérito religioso. No es así. Dios trabaja en favor de nuestras vidas no porque hayamos hecho muchos méritos por merecer o para merecer algo de Él, sino porque hemos aprendido a confiar en Él y a depender de Dios completamente y absolutamente. Y cuando Dios ve esa actitud de nuestro corazón, entonces Dios se congratula, Dios se conmueve y dice: este sí, este es alguien que confía en mí, que espera en mí, que no actúa Él, que no se adelanta a mi plan, a mi propósito, que no quiere ir por delante, que no quiere poner el caballo delante del carro, o sea, el carro delante del caballo, hermanos. Y a veces somos así, siempre cometemos el mismo error. Poner el carro delante del caballo. ¿Y quién es el que tiene que estar delante? El caballo, ¿para jalar de qué? Para jalar del carro. Pero cambiamos el orden y queremos ir por delante. Y Dios detrás nuestro, aprobando nuestros pasos que damos. Y queremos que el favor de Dios esté con nuestras vidas cuando nosotros vamos por delante y le dejamos a Dios atrás. Y queremos que Dios bendiga nuestros planes, pensamientos y proyectos cuando le hemos dejado a Dios atrás. Pon a Dios delante y ve tú detrás del Señor, siguiendo sus pasos, por donde Él te lleve, como Él te lleve, cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera. Y entonces te irá bien. ¿Cuánto dicen amén? Y entonces verás que el favor de Dios, más abundante y más sobreabundante, gracia nos será dada. No es porque hicimos alguna hazaña, sino porque nuestra confianza está puesta absolutamente sobre la roca, que es Cristo. Y vendrán tiempos difíciles, o podrán venir ríos, vientos, tempestades, que yo estaré con mis pies firmes sobre la roca. Amén. Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose le dijo a Jesús: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María, tu hermana, ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí vemos dos mujeres, dos hermanas, dos personas diferentes en cuanto a su perspectiva de cómo debían
de servir al Señor, de cómo debían de servir a Jesús, de cómo debían de acercarse incluso a Jesús. Vemos a Marta, una mujer activa, dispuesta, sacrificial para servir a Jesús, para acercarse a Jesús sirviéndole. Pero esta mujer quería acercarse a Jesús por aquello que hacía y ella buscaba demostrar su amor por Jesús sirviéndole. Pero del otro lado estaba su hermana María, una mujer que no llega a Jesús para mostrar una imagen de alguien que hacía, de alguien que trabajaba mucho, sino para mostrar una imagen, una actitud de alguien que su prioridad era sentarse a los pies de Jesús, escuchar, y por eso se postró a los pies de Jesús para escucharle. Para ella era mucho más importante la comunión con Jesús que todo aquello que iba o que pudiera hacer por Jesús. Es decir, ella no valoraba el trabajo, el servicio que ella podía hacer. Para ella lo más importante era tener comunión con Jesús. ¿Cuánto dicen amén? A veces pensamos en nuestra vida que es más importante hacer muchas cosas o servir en ciertas áreas o estar muy ocupado en ciertas cosas que tener comunión con Jesús. Y estamos equivocados, hermanos. Estamos equivocados. Dios no nos va a bendecir porque seamos muy activos. Yo soy una persona activa, pero no me atribuyo ningún mérito. Si algo he logrado, si algo he alcanzado, hasta ahora es por la gracia de Dios. No he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para mí, lo más importante no es trabajar, no es hacer muchas cosas, no es ganar mucho, no es abrir muchos proyectos, no es establecer el ministerio en muchas ciudades, no es abrir muchos... No, para mí lo más importante en mi vida no es eso. Para mí, lo más importante es tener comunión con el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo más importante, porque si no tengo comunión con el Señor, por mucho que haga, todo lo que haga será una edificación vana, hermanos. Demos prioridad a lo que es prioritario. Y lo más importante en nuestra vida es tener comunión con el Señor. Y es lo que no tenemos muchas veces. Hemos dejado a un lado la comunión. Y si perdemos la comunión con el Señor, lo que vamos a perder después es la confianza. Amén. Porque si dejas de tener comunión con el Señor, dejas de tener confianza en el Señor. Pierdes la confianza en el Señor. Todo se te vuelve un mundo, todo se te hace grande. Un pequeño obstáculo se convierte en una montaña. Un pequeño arroyo se convierte en un río tremendo. No sé cómo decirte, un pequeño grano de arena se convierte en un montón de... ¿Por qué? Porque has perdido la comunión con el Señor. Y como has perdido la comunión con el Señor, has perdido la confianza en el Señor y ya no quieres esperar en Él. Y como no quieres esperar en Él, entonces no se cumple la palabra de que Dios trabaja y actúa en favor de los que en Él esperan. Amén. La segunda vez que Marta y María se encontraron de nuevo con Jesús fue en el funeral de su hermano Lázaro, que había muerto. Marta estaba desconsolada, inundada por el dolor causado por la muerte de su hermano. Y cuando vino Jesús, después de varios días de que ya Lázaro había muerto, la primera reacción de ella, de Marta, fue quejarse ante Jesús. Porque ¿qué le dijo Marta? Le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Como reprochándole a Jesús, diciendo: mi hermano Lázaro se ha muerto porque tú, Jesús, no estabas aquí. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Se estaba quejando ante Jesús, le estaba reprochando a Jesús su ausencia. Y por eso, y por ende, su hermano Lázaro había muerto.
Aparentemente parece una reacción normal ante la pérdida de un ser querido, porque ella tenía puesta su esperanza en lo que Jesús podía haber hecho y no había hecho, porque no había estado presente en ese momento. Pero Jesús lo resolvió después, como sabemos, porque Jesús no tiene que estar presente siempre. Jesús puede resolver las cosas aún sin estar presente. O sea, Jesús puede resolver los problemas no cuando tú quieras que se resuelvan los problemas, sino cuando Él quiere que se resuelvan tus problemas. No tiene que estar presente. Para Jesús no era necesario estar allí y Él permitió en cierta manera que su amigo y compañero al quien amaba Jesús, porque Jesús cuando vio el sepulcro y cuando vio que Lázaro había muerto, dice que Jesús lloró. ¿Por qué lloró? Pues porque él amaba a Lázaro, no era un desconocido para Jesús. Pero Jesús sabía lo que iba a suceder después. No tenía ningún problema Jesús. Marta sí, porque no confiaba. Porque para ella trabajar, servir, hacer era mucho más importante que tener comunión con Jesús. Por eso le reprochó a Jesús su ausencia ante la muerte de su hermano. Después Jesús se encuentra a María y María actuó de una forma totalmente diferente. Ella no fue a quejarse ante Jesús. Ella, cuando vio a Jesús, dice que se postró nuevamente a los pies del Maestro. Y claro, sí que le dijo lo mismo, pero de otra manera. Porque se pueden decir las cosas de forma diferente. ¿Cuánto dicen amén? Seguramente Marta, cuando vio a Jesús, se enfrentó a él y dijo: Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero María, ¿qué hizo María? Se postró a los pies de Jesús y le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no habría muerto. Pero la reacción de María era desde el dolor por la muerte de su hermano, porque Marta, cuando Jesús, después de que este episodio va a la tumba de Lázaro y llamando a los discípulos, Jesús les ordena: quitad la piedra. La primera reacción de Marta fue decirle a Jesús: Señor, pero si hiede ya, si huele mal, si han pasado ya 4 días, ¿de qué sirve? ¿Qué vas a hacer? Ya no hay nada que hacer, ya todo está perdido. Hay personas que actúan así. ¿Por qué? Porque no confían en Jesús, porque no confían en el Señor, porque no esperan en Él. Y hermanos, cuando no tenemos comunión con el Señor en nuestras vidas, como Marta, que no tenía comunión con el Señor, desde el punto de vista humano, natural, carnal, entonces dijo: ¿de qué sirve quitar la piedra si han pasado ya 4 días, Jesús? No sirve de nada, es en vano. Si ya huele y hiede ya, han pasado 4 días, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque ella no tenía comunión con Jesús. Y ella misma anteriormente le había dicho a Jesús, le dijo a Jesús: yo sé que resucitará en el día postrero. Pero Jesús le respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, Jesús no le estaba hablando de la resurrección en el día postrero, estaba hablando de la resurrección en tiempo presente, en vida. Yo soy la resurrección y la vida. Muchas veces en nuestra vida, cuando nuestra confianza no está puesta en el Señor, actuamos como Marta, hermanos. Hacerlo todo en nuestras fuerzas, apartados del camino de una verdadera comunión con Dios, para tener puesta toda nuestra confianza en aquel que puede resolver todos nuestros problemas, cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Amén. No cuando tú quieras ni cuando yo quiera, no como yo quiera ni como tú quieras, sino como Dios quiera. No cuando tú quieras y cuando yo quiera, sino cuando Dios quiera. No donde tú quieras o donde yo quiera, sino donde Dios quiera.
Y entonces deberíamos decir, si el Señor quiere, ¿no?, como dice Santiago, haremos esto o aquello, ¿no? El dolor de María era muy grande, y cuando el dolor de nuestro corazón es muy grande también, pero confiamos en el Señor, ese dolor que tú y yo podamos tener por ciertas cosas que suceden a nuestro alrededor o que nos suceden en nuestra vida, cuando confiamos en el Señor, ese dolor se traslada a Jesús. Y Jesús, dice, profundamente conmovido, como dice la palabra de Dios, llorando, fue a la tumba de Lázaro. Claro, Jesús, conmovido, fue a la tumba de Lázaro, porque cuando tenemos comunión con el Señor en nuestras vidas, Dios detecta en nuestras vidas aquellas circunstancias complicadas, están bajo la atención de Dios. Dios no te quita la mirada. O sea, yo estoy seguro que eres tú y yo, que somos humanos y que pensamos humanamente, naturalmente, como Marta, y entonces pensamos que Dios no está. Pero Dios permanece. O sea, Dios se conmueve con aquellos que tienen comunión con Él y que en Él confían. Amén. Y Dios estaba trabajando en favor de la vida de María, aun sin ella saberlo. Y también lo hacía en la vida de Marta, por supuesto, pero con la diferencia de que María, no tuvo palabras de reproche hacia Jesús, sino palabras de confianza. Las dos tenían el mismo dolor, pero sus reacciones fueron totalmente diferentes la una de la otra. Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Ese es el problema en nuestras vidas, cuando no confiamos en el Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si confías en mí verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si esperas en mí verás la gloria de Dios? Marta quedó expuesta delante de Jesús, pero María quedó justificada porque encontró en el Señor el consuelo y la esperanza para su vida. Nunca podremos recibir el favor de Dios en nuestras vidas, hermanos, si no tenemos una verdadera comunión con Él. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la llave absoluta para obtener el favor de Dios, es tener comunión con el Señor. Si no tienes comunión con el Señor, no esperes recibir el favor de Dios. Seremos ambiguos y andaremos con esa desconfianza en nuestro corazón. Marta no creía de todo corazón, no tenía una experiencia personal con Jesús. Trató de cubrir su carencia de comunión con Jesús sirviendo y trabajando, ocupada, queriendo demostrar algo a Jesús. Y este tipo de personas son las que más abundan entre nosotros, las que han aprendido a hacer muchas cosas en el ministerio. Yo sé que hay personas que han aprendido a hacer muchas cosas, que ya tienen tablas en el ministerio y que ya saben hacer muchas cosas, pero no han aprendido a buscar el favor de Dios teniendo comunión con Jesús. Amén. Se piensan que por hacer muchas cosas o por saber hacer muchas cosas son merecedores del favor de Dios. Y no es así. Ten comunión con Él, pero una comunión bien firme, bien apasionada, bien relacionada. No una comunión como una comunión estrecha, íntima, como dice la palabra de Dios. Y lo buscan de otra manera, y no funciona porque Dios no hace negocios. Dios nos favorece y nos alcanza con su favor cuando confiamos en Él. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 en adelante. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. El mayor pecado que cometió David no fue, como siempre pensamos,
Cuando hablamos de David y tú le preguntas a cualquiera, ¿cuál fue el mayor pecado de David? El adulterio con Betsabé. Esa es la respuesta que todos vamos a dar, porque para nosotros el pecado más grosero que cometió David, humanamente, carnalmente, fue adulterar con la mujer de uno de sus generales llamado Urías Eteo, con Betsabé. El mayor pecado que cometió David no fue que su conciencia le acusara de asesino por haber enviado a Urías Eteo al frente de la batalla a morir como los valientes morían en el frente de batalla. No, el mayor pecado es lo que hemos leído, hermanos, en ese versículo 1. Hacer censo a su ejército, al pueblo de Israel. Y diremos, pero ¿qué tan pecado es contar el número de personas que David tenía en su ejército? ¿Qué maldad puede haber en eso? Me parece como que si únicamente lo que hizo fue mandar a su general que hiciese un censo en Israel y que contara el número de soldados y de personas útiles que tenía en su ejército. No parece algo muy grave, ¿verdad? Pero dice que Satanás, ¿qué hizo? Dice, Satanás se levantó ¿contra quién? Contra el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo para levantarse contra el pueblo de Israel? Incitó el corazón de David para que hiciese censo de Israel. Y te voy a explicar algo. Muchas veces el diablo también incita nuestro corazón. Para Satanás, enfrentarse a un ejército como el ejército de Israel era difícil, pero para Satanás incitar el corazón de David como rey para que censara y contara el número del ejército de Israel era mucho más fácil. ¿Cuánto dicen amén? Y esto desencadenó en uno de los problemas más graves con que el rey David se enfrentó en su reinado sobre el pueblo de Israel. Satanás sabía que si incitaba a David a censar al pueblo, eso iba a desagradar a Dios terriblemente, porque estaba ¿qué? ¿Qué estaba manifestando eso? Estaba manifestando la desconfianza de David para con Dios y confiar más en su ejército que en el Dios de su ejército. ¿Cuánto dicen amén? Y por eso censó al pueblo, para quedar tranquilo y decir, tengo un ejército de tantos hombres, y jactarse y llenarse de sí mismo y decir, con este ejército yo soy invencible, porque tengo un ejército tan numeroso que soy invencible. Y entonces perdía la confianza en el Señor y confiaba más ¿en qué? En el ejército numeroso que tenía. Y el problema de David comenzó ahí, cuando dejó de confiar en Dios para confiar más en su ejército. Y si David había sido un rey invencible, un rey que había ganado infinidad de batallas, que había derrotado ejércitos enemigos, que se había enfrentado contra situaciones, no era porque él fuera invencible, sino porque el Dios de David era el Dios invencible. ¿Cuánto dicen amén? Porque David confiaba en el Señor. Porque cuando vino el gigante a enfrentarse con él, David no confió en las armas, David no confió en la armadura de Saúl. David se quitó la armadura porque dijo, esto no me sirve en esta batalla. Yo tengo un Dios y es el Dios de los escuadrones de Israel. Y entonces le dijo al gigante Goliat, tú vienes a mí con lanza, con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Amén. Y le derrotó fácilmente. ¿Por qué? Porque confiaba ¿en quién? En el Dios de Israel. Y hermanos, de la misma manera empiezan algunos problemas en nuestras vidas cuando
confiamos más en nuestros propios recursos, en la independencia en la que queremos andar, dejando al Señor a un lado. Hay una tendencia del ser humano a querer ser independiente, lo que llaman anarquía, independencia, libertad, ¿verdad? Se habla mucho hoy de libertad, pero eso no es libertad, eso es rebelión, porque al final la libertad es hacer lo que tengo que hacer cuando soy totalmente libre. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie me ve, cuando nadie te ve. Eso es ser íntegro, hacer lo correcto cuando nadie te ve. Una persona íntegra es aquella que hace lo correcto cuando nadie le está mirando, cuando nadie le está viendo. Eso es una persona íntegra, una persona recta, una persona libre, que no tiene ningún complejo, ningún prejuicio del qué dirán, o del qué no dirán, o del qué han dicho, o del qué no han dicho. Los seres humanos vivimos pendientes de lo que nos rodea, de lo que escuchamos, de lo que oímos, y nos tapamos un oído, pero el otro permanece abierto. Cerramos un ojo, pero el otro permanece abierto. Y hermanos, no. David venció en infinidad de batallas porque su confianza no estaba puesta en su ejército ni en sus capacidades, sino en el Dios de sus ejércitos. Vamos a seguir leyendo, versos 2 al 5. Dice: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo de David. Y había en todo Israel 1.100.000 hombres que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Era un ejército muy numeroso, 1.570.000 hombres con espada en sus manos. Yo no sé, el mayor de los ejércitos dicen que es el ejército de la China, ¿no? Es el mayor ejército en cuestión de número de soldados, porque, bueno, entre otras cosas, China es el país con más habitantes de la tierra, ¿no? Juntamente con la India o por ahí andan, pero hay más en China, ¿no? Pero imagínate a David amparado con un ejército de 1.570.000 hombres, con un ejército de semejante magnitud. Joab intentó detener a David, refrenar a David. ¿Para qué contar el número de espadas? Eso solo va a traer mal sobre Israel. Pero pudo más la orden del rey que el consejo de Joab. Muchas veces tenemos la tendencia de valorar más lo que nosotros hemos hecho que lo que Dios ha hecho o de lo que Dios puede hacer, como si fuera cosecha propia nuestra, y no nos damos cuenta que cuando así hacemos le estamos robando la gloria a Dios. Como yo decía antes, yo no me quiero atribuir mérito alguno, porque los méritos son de Cristo. Todo es de Cristo. Todo es de Cristo. Nosotros simplemente somos pequeños hombres o grandes hombres en las manos de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y digo pequeños o grandes porque eso lo decide Dios. Tú no decides si eres alguien grande o pequeño delante de Dios. Es Dios quien decide engrandecerte o empequeñecerte, levantarte o humillarte, ensalzarte o bajarte al piso. Es Dios. No es el hombre, ni siquiera es el hombre.
Muchas veces pensamos que es el hombre quien decide, pero hermanos, por encima del hombre está Dios, por encima de cualquier autoridad, aunque sea una autoridad del gobierno, está Dios. Hay un dicho que dice que cada país tiene los gobernantes que se merecen. Y yo, pues creo que sí, porque ¿quién elige a los gobernantes? El pueblo. Ahora tenemos elecciones. ¿Quiénes van a elegir al nuevo presidente de la República del Perú? El pueblo, tú y yo. Tú y yo. Cada mujer tiene el marido que se merece. Porque ¿quién lo escogió? ¿El pastor? Lo escogiste tú, mujer. Tú te casaste con tu marido porque tú lo escogiste. Y tú, varón, tienes la mujer que te mereces porque la escogiste tú. No la escogió nadie más. O sea, no me vengan con cuentos ni con historias. A mí cuando los matrimonios me vienen con consejerías absurdas y cosas que no tienen solución o que piden el pastor que saque la varita mágica y venga, ya está, todo resuelto. Pero si la solución la tienen que poner ustedes, no la tiene que poner el pastor. Yo no vivo con tu mujer, el que vives con tu mujer eres tú. Y tu mujer eres la que vives con tu marido, no soy yo. Yo te puedo dar un consejo, yo te puedo dar una recomendación, pero el día a día es el día a día. Y el que tienes que resolver los problemas es tú, no soy yo. Yo resuelvo mis problemas. Los que pueda tener o las diferencias que pueda tener con mi esposa, que cada vez son menos, porque el Señor va trabajando, ha ido trabajando, ¿no?, con el paso de los años. Ese es el plan de Dios. Así que todo lo demás es paja, es paja. Así que el que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, el diablo constantemente va a estar incitando nuestro corazón, como incitó el corazón de David, para que dejes de confiar en aquel que está operando en favor de nuestras vidas y nos elijamos como los que somos capaces de hacerlo por nosotros mismos. David fue un rey ungido, ¿no? Libró y ganó infinidad de batallas. Su reinado se mantuvo siempre rodeado de batallas vencidas contra muchos pueblos enemigos. Pero David tuvo un problema. ¿Cuál fue el problema de David? Que venció las batallas de afuera, pero no venció su propia batalla, hermanos. A veces vencemos batallas afuera, alrededor, pero no vencemos nuestra propia batalla. Y la batalla número uno que tú tienes que vencer es tu propia batalla, la batalla que hay aquí dentro de ti, no la batalla que tienes a tu alrededor. Si vences la batalla que hay dentro de ti, vencerás las batallas que hay a tu alrededor. ¿Cuánto dicen amén? Pero primero, vence la batalla contigo mismo y no dejes que Satanás incite tu corazón para hacer esto o para hacer aquello. Vence la batalla contigo mismo y entonces vencerás el resto de las batallas. Amén. Entonces David tuvo un problema. Venció muchas batallas, pero no venció la batalla que tenía consigo mismo, su propia batalla, la batalla de su propia vida, de sí mismo, y fue vencido por perder la confianza en el Señor y comenzar y confiar más en sí mismo. Y esto nos enseña que muchas veces los enemigos de nuestras vidas no están afuera, hermanos, porque cuando están fuera, el Señor se encarga de ellos y nos ayuda. Yo lo sé, yo lo he experimentado. Yo sé que cuando los enemigos están fuera, el Señor pelea por nosotros y Él pelea contra nuestros enemigos, porque Él nos defiende y Él se levanta contra nuestros enemigos. Sino que los peores enemigos, hermanos, están dentro de nosotros. Esos son los peores enemigos. Josué se enfrentó también con un problema parecido. Llegó un día en que aquellos a los que Dios había sacado de Egipto, de la esclavitud después de 400 años esclavos,
en el desierto, vio Josué que ese pueblo estaba más dispuesto a seguir a los Baales que sirvieron sus padres que a confiar en el Señor, que le sacó de la esclavitud. Y entonces Josué se presentó delante del pueblo y les dijo: vosotros que queréis ir en pos de los Baales a los que sirvieron vuestros padres, pero sabed una cosa, vosotros servid si queréis a los Baales que sirvieron vuestros padres, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y entonces Josué, vosotros haced lo que mejor os convenga, pero nosotros seguiremos poniendo nuestra confianza en aquel que todo lo puede y que es suficiente. Entonces reaccionaron y dijeron: no haremos tal cosa, que sigamos y sirvamos a los Baales que sirvieron nuestros padres. Vamos a hacerte caso. Nosotros seguiremos y serviremos al Señor que nos libró de la esclavitud del pecado en Egipto. Elías se enfrentó también con un pueblo pagano entregado a la idolatría y convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo para presentar sacrificios a sus dioses. Invocad el nombre de vuestros dioses, que yo invocaré el nombre de Jehová, les dijo Elías. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Pero antes de eso, reunido todo el pueblo, Elías, el profeta, les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Yahvé, Jehová, es Dios, seguidle. Y si Baal, dijo, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, dice la Escritura. Callaron ante tal disyuntiva, cuando Elías les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Estaréis divididos entre dos pensamientos. Si el Señor es Dios y os lo ha demostrado, seguidle y servidle. Y si Baal es Dios, pues servir a Baal, servir a los dioses paganos, entregaros a la idolatría. Ustedes escojan a quién van a servir. Algo parecido a lo que dijo Josué, ¿no? Vamos a seguir leyendo versos 6 y 7. Dice: entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió Dios a Israel. Hay personas que Joab no contó, o hubo personas que Joab no contó ni fueron censados. ¿Por qué? Porque se negaron a formar parte de un ejército que no tenían las mismas convicciones que ellos. Y esto, hermanos, puede ocurrir hoy en día y va a ocurrir, y de hecho va a ocurrir en medio de la iglesia. Yo no voy a formar parte de ningún sistema babilónico ni de ninguna enramada religiosa, humana, babilónica, cuyo fin sea dejar a Dios, al Dios de mis padres, al Dios de la fe, al Dios verdadero, para establecer principios humanos, humanistas, religiosos, babilónicos, globalizados totalmente y manejados totalmente por un sistema babilónico. Y esto es lo que se viene. Yo no me voy a dejar censar. Yo no me voy a dejar ser contado como toda la multitud. Y no estoy hablando de que voy a ser un rebelde, pero sí alguien que me voy a oponer a todo aquello que contravenga las leyes establecidas por Dios. Amén. Porque dice, como dicen los Hechos, obedeceremos a los hombres antes que a Dios. ¿A quién vas a obedecer? Porque nuestra confianza no puede estar puesta en ninguna institución, por muy atractiva que parezca, o sea, sino que nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y por eso los que realmente son verdaderamente íntegros, nunca vamos a formar parte de un ejército que no tenga las mismas convicciones verdaderas de esperar y confiar en Cristo Jesús. Amén. Y llegará días en los cuales
nos tengamos que negar incluso a acatar leyes y a ser objetores de conciencia, que nos rebelamos y nos hacemos objetores de conciencia, que nuestra conciencia no nos permite acatar ciertas normas, ciertas leyes que van ofendiendo a Dios o que han sacado a Dios de en medio. Y principios divinos con los que Dios nos ha sellado para ser suyos, y tengamos que apartarnos de un censo babilónico cuyos principios no sean de verdadera confianza en el Señor. Amén, hermanos. Versos 8 al 12, vamos a seguir leyendo para terminar. Dice, entonces, está muy interesante este capítulo. Dice, entonces, verso 8, dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Yahvé, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, número 1, 3 años de hambre. Número 2, 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. O número 3, 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. 3 opciones le dio el Señor, las 3 terribles. Pero David tenía que escoger una de ellas. Y dice la palabra que una gran angustia vino sobre David cuando el vidente Gad vino a informarle de las 3 opciones que tenía que escoger para detener o para asumir, el juicio de Dios por haberle desagradado. Imagínate qué peso iba a caer o estaba cayendo en ese momento sobre el corazón de David. Porque ¿quién fue el que hizo el censo? David. Por eso te he dicho antes que el mayor pecado que cometió David no fue el adulterio, no fue este. Porque mira las consecuencias que trajo. 3 años de hambre, 3 meses siendo derrotado por los enemigos, o 3 días de peste y mortandad sobre todo el pueblo de Israel. Hermanos, recobrar y restaurar la confianza en el Señor cuando se ha perdido tiene un precio muy alto que pagar. ¿Cuánto dicen amén? David había perdido la confianza en el Señor porque había confiado más en su ejército numeroso. Y ahora, para David recobrar la confianza genuina y verdadera en el Señor, tenía que escoger entre una de esas 3 opciones terribles. Qué carga, ¿verdad? Qué peso más horrible, qué peso más terrible sobre David. Y tuvo que tomar una decisión, no la que más le convenía, sino la que demostrara más que de nuevo estaba restaurando su confianza en el Señor. Amén. Y entonces David dijo, si tengo que ser juzgado, que me juzgue Dios y que no me juzguen los hombres. Ay, amigo, que me juzgue Dios y que no me juzguen los hombres. Verso 13 y 14 dice, entonces David, verso 13, David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que yo no caiga en manos de hombres. Así Yahvé envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Nuestra confianza está puesta en el Señor, hermanos, solamente cuando queremos recibir bendiciones o dádivas de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto confiamos en el Señor? ¿Cuán bueno es el Señor? No cuando queremos recibir corrección por lo malo que hayamos hecho o por haber ofendido a Dios en cierta manera. Y la mayor confianza que podemos tener es
manifestar, y es decir al Señor: Señor, prefiero tus misericordias y el trato que tú puedas tener conmigo a que tú me juzgues, porque grandes son tus misericordias. Amén, hermanos. La confianza de David con el Señor volvió a tomar el rumbo adecuado cuando puso su vida en manos de aquel que todo lo juzga y que tiene en su mano la espada desenvainada para juzgar y para cortar cabezas. Porque es mejor ser juzgado por Dios, que tiene misericordia, que ser juzgado por la espada de los enemigos, que no van a descansar hasta destruirnos por completo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Tú qué prefieres? ¿Que te juzgue Dios o que te juzguen los enemigos? Yo prefiero que me juzgue Dios. Porque aunque sé que Dios es un juez, sé que Dios es amplio en misericordia, es misericordioso. Y lo que Dios quiere hacer es restaurar y recobrar mi confianza en Él y que yo confíe plenamente en Dios. Pero para eso tengo que pagar un precio. Y David tuvo que entender ese proceso muy bien en su vida. Amén, hermanos. Si queremos restaurar nuestra confianza en Dios, tenemos que estar dispuestos a amar y a buscar su corrección. No hay otro camino, como una muestra de que confiamos plenamente y totalmente en sus misericordias. Nuestro pecado, hermanos, tiene consecuencias. Tu pecado tiene consecuencias. Mi pecado tiene consecuencias. Y por eso, cuando lo hemos experimentado, yo no sé si tú has experimentado alguna vez las consecuencias del pecado. ¿Las has experimentado? ¿Sí? Decimos: Señor, acepto tu corrección, pongo mi vida en tus manos y espero en tus misericordias y confío en ti. Amén. Pero eso no impide que el trato y la corrección y la disciplina de Dios sea ejecutada, que venga y que caiga sobre nuestras vidas. La peste vino sobre Israel y murieron 70.000 hombres. Aunque David asumió la mea culpa, aunque David dijo: júzgame Dios y no me juzguen los hombres, o sea, asumió todo el paquete David. Yo no sé si tú has visto alguna vez el juicio de Dios. ¿Has visto el juicio de Dios? Pregunto. ¿Has visto el juicio de Dios? ¿O no sabes de lo que hablo? Yo he visto el juicio de Dios sobre mi vida y he visto el juicio de Dios sobre muchos hermanos. He visto el juicio de Dios incluso sobre el ministerio, en alguna ocasión también. Lo he visto la espada de Dios desenvainada. La he visto claramente. Y hermano, cuando ves tan claramente el juicio de Dios, se te abren los ojos. Se te abren los ojos. Hay de aquellos que no vean el juicio de Dios. Caerán bajo la espada de los enemigos. Es mejor el juicio de Dios. Es mejor el juicio de Dios. Es mejor la espada de Dios que la espada de Damocles. Es mejor. ¿Qué espada prefieres? ¿La espada de Dios o la espada de Damocles? Yo lo he visto, pero al igual que he visto el juicio de Dios, he visto cómo Dios se arrepiente, no porque Dios se haya equivocado, sino porque Dios tiene misericordia de nosotros. Amén. Porque lo que Dios más quiere es restaurar nuestra confianza en Él. Amén. Y termino. Verso 15. Dice: y envió, verso 15 hasta el final. Vamos a leerlo. Igual ya se han pasado 10 minutos, pero dice: envió Jehová al ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén.
es lo que te estaba diciendo. Vio David al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano extendida contra Jerusalén para destruir, para matar, Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Yahvé Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. David estaba poniéndose como chivo expiatorio. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra que Gad había dicho en el nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad del pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña. Es decir, Ornán se lo quería poner todo en bandeja a David. Y el trigo para la ofrenda, yo lo doy todo, le dijo Ornán. Entonces el rey, verso 24, le dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni ofreceré holocausto que no me cueste. No ofreceré sacrificio que no me cueste. No ofreceré holocausto que no me cueste. No. David se negó rotundamente a lo que Ornán le estaba dando en bandeja. Y dijo David a Ornán, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz. E invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde el cielo en el altar del holocausto. Entonces Yahvé habló al ángel, y éste volvió su espada en su vaina. Volvió a envainar la espada. Se detuvo el juicio de Dios. El ángel volvió a meter la espada en la vaina. Hermanos, cuando confiamos en el Señor y la fe mueve nuestra vida, aquí David despertó de su pecado, y dijo a Ornán: no voy a tomar para el Señor lo que es tuyo, porque no sacrificaré holocausto que no me cueste nada. Estaba hablando del sacrificio de la obediencia, de rendición, de no darle a Dios lo que no tiene valor, sino que le doy a Dios lo que es suyo, y voy a levantar un altar que me cueste, porque servir, seguir y agradar a Dios, hermanos, cuesta mucho. ¿Cuánto dicen amén? Yo no sé si a ti te cuesta, a mí me cuesta mucho servir, seguir y agradar a Dios y tener comunión con Dios. Cuesta mucho. No es gratis, hermanos, cuesta mucho. Y por eso David pagó el precio de 600 siclos de plata, de oro, cuando podía haber tomado la ofrenda sin costo alguno. Pero David no era un aprovechado. No, David no era un aprovechado. David era un hombre de convicciones y se negó rotundamente a aceptar aquella propuesta porque no quería nuevamente ver la espada del juicio de Dios desenvainada. Hermanos, Dios trabaja en favor de los que en Él esperan. ¿Cuánto dicen amén? De los que confían en Él. Dios restauró la confianza de David cuando ofreció aquel sacrificio.
Amén. Y dice la palabra que vino, ¿qué? Vino una señal del cielo. Dios vio el sacrificio, restauró la confianza de David por haber despertado de su pecado. Vino señal del cielo. Dios respondió por medio de fuego y entonces el Señor le ordenó al ángel y le dijo: vuelve la espada a su lugar, mete la espada en la vaina. Y cesó la mortandad del pueblo de Israel. Amén, hermanos. Si algo hemos aprendido en esta mañana es que debemos restaurar nuestra confianza en el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Sí, restaura la confianza en el Señor. A David le costó a horrores. Imagínate cuando el ángel le dio a escoger entre aquellas tres opciones. Imagínate que Dios te diga: es algo muy duro, muy duro. Pero David asumió el error, porque vio el juicio de Dios y pagó el precio para recobrar la confianza en el Señor. Hermanos, recobrar la confianza en el Señor tiene un precio muy alto que pagar. Si la has perdido, si has perdido la confianza en el Señor, vuélvete ahora en amistad